Imagine un mundo donde el fin no sea la destrucción, sino la clave para la libertad. Esta es la propuesta revolucionaria del pensamiento gnóstico. Una visión que pone patas arriba todo lo que sabemos sobre el Apocalipsis. Surgida entre los siglos II y IV y redescubierta en 1945 en los manuscritos de Nag Hammadi, esta audaz corriente espiritual ve nuestra realidad material no como una creación divina que debe ser reverenciada, sino como una prisión cósmica de la que los iluminados necesitan escapar. Para los gnósticos, existe un reino divino perfecto, el pleroma, en oposición a nuestro mundo corrupto, moldeado no por el Dios verdadero sino por un demiurgo imperfecto. Sin embargo, dentro de cada ser humano arde una chispa divina, un fragmento de la verdadera realidad espiritual, aprisionado por fuerzas cósmicas que nos mantienen en la ignorancia. La salvación no viene a través de la fe ciega, sino a través de la gnosis, el conocimiento directo de nuestra naturaleza y origen divinos. Sorprendentemente, esta idea encuentra ecos en nuestra era moderna, donde las teorías sobre simulaciones digitales y realidades ocultas están ganando terreno. El gnosticismo nos invita a repensar el Apocalipsis no como un desastre, sino como una revelación. Después de todo, la palabra griega al Apocalipsis significa exactamente eso, revelar, quitar el velo. Hoy exploraremos uno de los textos más fascinantes de esta tradición, el Apocalipsis de Adán, y estableceremos paralelos con otras obras gnósticas, como el Apócrifo de Juan. Lo que emerge es una visión transcultural que desafía nuestras nociones más básicas sobre la realidad, la divinidad y la condición humana. Una perspectiva que sugiere que comprender el fin del mundo puede ser el primer paso para alcanzar el verdadero conocimiento divino. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y si quieres profundizar en otra visión fascinante de la historia, consulta el canal Fouques of Yore, donde narro los acontecimientos desde una perspectiva más humana. Estamos explorando el Renacimiento ahora, el enlace está en la descripción. Desvelemos estos misterios juntos. Entre los tesoros encontrados en Nag Hammadi, destaca el Apocalipsis de Adán como una rara joya de sabiduría gnóstica. Una narrativa cósmica transmitida de padres a hijos, de Adán a Set, que contiene las semillas de una escatología radical. Este texto entrelaza elementos de la tradición apocalíptica judía con conocimientos cosmológicos gnósticos, reescribiendo el pasado de la humanidad y profetizando su liberación final. La obra comienza con una sorprendente inversión del Génesis. Adán no habla de la inocencia perdida en el Edén, sino de una gloria original, de un reino superior. Cuando Dios me creó de la tierra, junto con Eva, su madre, caminábamos juntos en una gloria que ella había contemplado en el eón del que venimos. En esta versión, Adán y Eva no eran seres terrenales que cayeron en desgracia, sino entidades espirituales que descendieron de un eón divino, un reino de luz. Su estado original estuvo marcado por la sabiduría y la iluminación. Ella me enseñó una palabra de conocimiento del Dios eterno. Poseían una comprensión divina que los colocaba por encima de su propio Creador. Éramos superiores al Dios que nos creó y a los poderes de los que no sabíamos nada. Aquí está la esencia de la visión gnóstica: el Dios creador de este mundo no es la realidad divina suprema, sino una entidad menor, cuyos iluminados trascienden. La caída, en esta narrativa, no fue el resultado de un pecado moral, sino de una envidia cósmica. Entonces Dios, el gobernante de los eones y los poderes, nos separó en ira. El Creador celoso les robó a Adán y Eva su conocimiento espiritual. La gloria en nuestros corazones nos ha dejado, a mí y a tu madre Eva, junto con el primer conocimiento que sopló dentro de nosotros. Esta pérdida lo redujo a una condición mortal. Desde entonces hemos aprendido sobre cosas mortales, como los hombres. Lo que sigue es una narrativa compleja, llena de visitantes misteriosos, un recuento del diluvio y visiones proféticas del destino final de la humanidad. El texto no presenta una historia lineal, sino un ciclo de caídas y revelaciones, de encarcelamiento y liberación, de oscuridad y luz. En el centro de esta narrativa está la promesa de que el conocimiento regresará, despertando a quienes portan la chispa divina. El Apocalipsis de Adán reimagina el diluvio como un drama cósmico que va mucho más allá del simple castigo divino. Al igual que en el Génesis, este texto gnóstico presenta el diluvio como un campo de batalla entre la gnosis y la ignorancia. El Dios creador desata las aguas para destruir toda carne, apuntando especialmente a aquellos que portan el conocimiento heredado de Adán y Eva. Aquí,
El dios bíblico es retratado como un demiurgo amenazado por la iluminación humana, que busca eliminar a los portadores de una sabiduría peligrosa. El texto crea un sincretismo fascinante al identificar a Noé con el Deucalión griego, uniendo diferentes tradiciones sobre el diluvio. Los supervivientes reciben un mandato cósmico, gobernar la tierra como reyes, con la promesa de que su linaje brillará con otra gloria, en referencia a Noé y sus hijos. Pero la preservación proviene de un equilibrio cósmico. La fuerza de la vid fluye a través de las aguas hacia Noé, su familia y los animales en el arca. Algunos fueron enviados por el conocimiento de los grandes reinos eternos y de los ángeles, para defender a los justos y vivir en el verdadero conocimiento de Dios. El mundo posterior al diluvio descrito en el Apocalipsis de Adán no es una simple progresión histórica, sino una geografía espiritual compleja que refleja realidades cósmicas. El texto habla de 400.000 hombres de la simiente de Cam y Jafet que entran en otra tierra y se unen a los que vinieron del gran conocimiento eterno. Esta misteriosa migración representa la preservación y transmisión de la gnosis a través de linajes y comunidades espirituales. Los iluminados encuentran protección en su sabiduría. La sombra de su poder protegerá a quienes caminaron con ellos de todo mal y de todo deseo impuro. Desde el punto de vista gnóstico, el verdadero conocimiento crea un escudo contra las influencias corruptoras de la existencia material. Este periodo de florecimiento espiritual conduce inevitablemente a un conflicto con los poderes arcontes que gobiernan el mundo material. El texto describe cómo los representantes de estos poderes acuden a Xochitl, su dios. Xochitl, cuyo nombre significa tonto y error, es una designación común para el demiurgo. La queja que estos poderes traen a Xochitl revela el corazón de la lucha cósmica. ¿Cuál es el poder de estos hombres que estuvieron delante de ti? ¿Quiénes son estos tomados de la simiente de Cam y Jafet, que suman 400.000? Fueron recibidos en otro eón, de donde vinieron, y subvirtieron toda la gloria de tu poder y el dominio de tu mano. Este pasaje ilumina el principio central del gnosticismo: los humanos despiertos, que reconocen su verdadero origen, subvierten el gobierno del cosmos material y sus gobernantes. La lucha entre la luz y la oscuridad, el conocimiento y la ignorancia continúa, y depende de nosotros elegir de qué lado queremos estar. La purificación por el fuego como acto final de un drama cósmico que busca no restaurar, sino disolver. El mundo material, nacido de la unión caótica entre las aguas primordiales y los vientos divinos, no merece redención, solo aniquilación. Las llamas no son un castigo, sino un acto de misericordia, consumen el velo de la ilusión, liberando la chispa divina atrapada en cada ser. El texto describe cómo, en el clímax de este fuego universal, el espíritu, ese principio mediador entre la luz y las tinieblas, se elevará como un río de fuego vivo, arrastrando consigo a los elegidos más allá de los límites del tiempo y la materia. Lo que hace única la paráfrasis de Chem es su negativa a ofrecer consuelo. No hay promesas de un nuevo Edén, ni de una Jerusalén celestial que descienda de los cielos. Lo que queda después de la conflagración no es un paraíso, sino el vacío luminoso del pleroma, donde la conciencia despierta finalmente reconoce que nunca perteneció a este mundo. Las aguas del principio, aquellas que dieron origen a la ilusión, son reemplazadas por el fuego purificador, y lo que emerge no es una nueva creación, sino un retorno al estado primordial de unidad. Aquí, el Apocalipsis no es un acontecimiento futuro, sino un espejo. El fuego ya arde dentro de cada uno que despierta, consumiendo las capas de ignorancia que lo atan al ciclo de nacimiento y muerte. Y si esta visión parece radical es porque lo es. El gnosticismo no busca el consuelo, sino la verdad, y la verdad, como decían los maestros alejandrinos, es una espada que corta en dos direcciones. Divide el mundo entre quienes todavía creen en las promesas del demiurgo y quienes reconocen su mentira. La paráfrasis no ofrece intermediarios, o se es parte de la luz o se es parte de las tinieblas. No hay lugar para la neutralidad, ya que incluso la indiferencia es una forma de servidumbre. El fuego que consume el cosmos es el mismo que ilumina el alma del gnóstico, y es esta dualidad la que define el camino hacia la liberación. Otros textos, como el Evangelio de Tomás, llevan esta lógica al extremo. No hay ninguna narrativa apocalíptica en sus páginas, solo agudos aforismos que actúan como llaves para abrir las puertas de la percepción. Cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior, entonces entraréis en el reino, dice Jesús en Logión 22. No es una promesa para el futuro, sino una invitación para el ahora. El reino no está más allá de la muerte,
sino más allá de la ilusión, y la ilusión puede disolverse ahora mismo, si tan solo nos atrevemos a ver. Tomás no habla del fin de los tiempos, sino del fin de la ignorancia. El verdadero apocalipsis es el despertar de la conciencia, el momento en el que el velo se rasga y el gnóstico ve, con claridad cristalina, que el mundo material nunca fue su hogar. ¿Y qué queda entonces para quienes despiertan? No escape, sino transfiguración. El libro secreto de Juan describe cómo los elegidos, en el momento de la disolución final, son revestidos de cuerpos de luz, no como recompensa, sino como reconocimiento de su verdadera naturaleza. No se salvan del mundo, sino del mundo. La materia no es una prisión que hay que abandonar con pesar, sino un cascarón que hay que desechar con alegría, como una serpiente que muda su piel. Los arcontes, esos guardianes de las fronteras cósmicas, intentan bloquear su paso con amenazas e ilusiones. Pero los despiertos conocen sus nombres secretos, y un nombre, en el gnosticismo, es poder. Pronunciar el verdadero nombre de un arconte es desarmarlo, reconocer el propio nombre divino es liberarse. La gran ironía del gnosticismo es que su visión del fin de los tiempos es en realidad una visión de la eternidad. El Apocalipsis no es el final, sino el comienzo, no de un nuevo ciclo, sino del único ciclo que siempre ha existido, el del regreso de la luz a sí misma. Los textos no hablan de destrucción, sino de revelación, no de castigo, sino de reconocimiento. El fuego que quema el mundo es el mismo que calienta el alma del gnóstico. La oscuridad que envuelve los eones es el telón de fondo necesario para que la luz brille con más intensidad. Y cuando las nubes de luz descienden de los grandes eones, no es para rescatar a los débiles, sino para dar la bienvenida a los fuertes, aquellos que, incluso en medio del caos, nunca dejaron de ver. Lo que estos textos nos ofrecen, después de todo, no es una doctrina, sino un espejo. No nos dicen lo que deberíamos creer, sino lo que ya somos, si tan solo tuviéramos el coraje de mirar. La elección es sencilla, seguir durmiendo o despertarse. Y el despertar, como decían los antiguos, es el único apocalipsis que realmente importa. Como aquellos que llevan la naturaleza espiritual ascienden a la luz, mientras que aquellos que pertenecen solo a la oscuridad enfrentan la disolución total. El universo físico se descompone en sus elementos primordiales y las estructuras temporales de la existencia material se desmoronan. Lo que hace que este texto sea tan poderoso es la forma en que nos presenta como campos de batalla entre fuerzas cósmicas. Dentro de cada uno de nosotros, la luz, la sombra y el espíritu compiten por el dominio. El Apocalipsis, aquí, no es solo un acontecimiento externo, sino la resolución interna de esta tensión primordial. La protenoia trimórfica nos revela una fuerza divina, la protenoia, o primer pensamiento, llamada Barbelo. La narrativa se desarrolla en tres descensos, primero, como voz o sonido, estableciendo los patrones de la realidad cósmica, luego, como palabra articulada, desafiando las autoridades de los poderes que nos gobiernan, y, finalmente, como logos, completando el ciclo de la salvación. La visión escatológica culmina con el triunfo del anuncio: os he librado de las cadenas de los demonios del inframundo. La liberación final requiere el despojo de los elementos materiales, las capas física, psíquica e ilusoria se eliminan para revelar la pura esencia divina que se encuentra debajo. Este texto disuelve las fronteras entre lo divino masculino y lo femenino, entre salvador y salvado. El Apocalipsis no es destrucción, sino reconocimiento. Como proclama Protenoia, soy percepción y conocimiento, emito una voz a través del pensamiento, soy la voz real. Y quizás el más detallado de los textos no canónicos, sobre el origen del mundo, ofrece una elaborada alternativa al Génesis. Describe la creación de múltiples cielos, el papel de Sofía en la formación del mundo material y cómo la sombra de la inmortalidad dio origen a nuestros cuerpos y materia. La visión comienza con una guerra cósmica, cuando los arcontes se vuelven unos contra otros. Este conflicto interno entre poderes materiales crea las condiciones para la disolución final. El texto narra cómo el gran cielo se desmoronará, las estructuras cósmicas colapsarán, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas caerán de sus posiciones y los propios arcontes caerán al abismo que crearon. Lo que distingue esta narrativa es su énfasis en la disolución total. Todas las naturalezas, desde el caos revelado hasta lo no manifestado de lo no creado, se desmoronan. No queda nada de la estructura material, y sin embargo, esto no es tragedia sino plenitud. La luz divina regresa a su fuente y las construcciones temporales de la materialidad se disipan como un sueño pasajero. Para quienes han alcanzado la gnosis, esta disolución no trae miedo,
sino reconocimiento. Confirmación de lo que siempre han sabido, la naturaleza ilusoria de la realidad física. Los despiertos no perecen con el cosmos, pues ya lo trascienden. Tu conciencia habita, en parte, en los reinos más allá de la materia. El apocalipsis gnóstico no es un relato de destrucción, sino de desilusión, no de juicio, sino de reconocimiento, no de renovación, sino de retorno. En una era dominada por realidades virtuales y construcciones digitales, estas antiguas intuiciones resuenan con una relevancia sorprendente. Cuando filósofos y científicos especulan sobre la teoría de la simulación, a medida que nuestras identidades se vuelven cada vez más fluidas e incorpóreas en los espacios digitales, la idea gnóstica de que la realidad material podría ser una especie de simulación cósmica parece menos extraña. Quizás sea precisamente este optimismo lo que hace que estas visiones sean tan irresistibles. A pesar de presentar la existencia material como una prisión, ofrecen un camino hacia la liberación a través del conocimiento. Nos recuerdan que dentro de cada ser humano arde una extraordinaria capacidad de trascendencia, una chispa divina esperando ser reconocida. El apocalipsis, entonces, no es algo que debamos temer, sino algo que debemos acoger con agrado. Es la disolución de los muros que nos separan de nuestra verdadera naturaleza. Es la revelación de que, dentro de nuestra existencia aparentemente sólida, habita la luz ilimitada de la gnosis, esperando que la reconozcamos para iluminar el camino de regreso.